6:30 de la tarde y algún minutito más. ¿Cómo le va? Bienvenidos. El día del veredicto, el día de la sentencia. Se va a conocer en minutos más el testimonio, la declaración del Tribunal Oral Federal de La Plata para dar a conocer el veredicto sobre las responsabilidades en la causa denominada Circuito Camps. Uno de los primeros impulsores de esta causa, uno de los primeros denunciantes, si no el primero, fue el doctor Félix Kraus, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo le va? Gracias, bien, muy bien. Gracias por la invitación, Pedro. Fiscal de la Procuración General de la Nación. ¿Cuándo empezó esta causa exactamente? 2002 fue una denuncia que luego fue desmembrada y luego fue concentrada nuevamente en el juicio. 10 años desde la denuncia. Vamos a tener tema para sacarle migas seguramente a lo largo de estas horas. Y también nos acompaña Pedro Sandoval, nieto recuperado. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Muy bien, la verdad que muy bien y muy contento de esperar el fallo, ¿no? ¿Con qué expectativas se vive estos minutos previos? Y con ganas de que se haga justicia, ver de llegar a la verdad y que la sociedad argentina en su totalidad vea estos resultados, ¿no? ¿Qué está pasando en La Plata? Se lo preguntamos a Gastón Zulach, nuestro compañero que está trabajando en el lugar. Gastón. Pedro, ya está prácticamente todo dispuesto aquí en la sala de audiencias del edificio de la ex AMI, a la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1. Solo falta que los jueces tomen asientos, prácticamente ya lo van a hacer en estos instantes. Ya están los 23 acusados. Para 15 de ellos el fiscal federal Hernán Shapiro ha pedido cadena perpetua. Un único civil, el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Esmar. Entre los acusados también se encuentra Miguel Echecolats, el exdirector de investigación de la Policía bonaerense. Y ya está todo dispuesto entonces. La palabra del presidente del tribunal, Carlos Rosansky, para que comience la lectura, yo quiero esta sentencia. Al público muy especialmente que podamos realizar esta lectura en silencio, porque es larga y realmente este tipo de audiencias, ya lo hemos conversado esto en otros juicios, son orales y públicas en la medida en que nosotros podamos garantizar que esa publicidad no afecte los derechos de nadie. Y hemos transcurrido 15 meses casi en este juicio con tranquilidad y sobre todo con respeto. Entonces yo les quiero pedir que podamos leer esto íntegramente, sin interrupciones y sin ningún tipo de manifestaciones. Gracias. La Plata, 19 de diciembre de 2012. Se reúnen los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, integrados por el doctor Carlos Alberto Rosansky en calidad de presidente, los señores vocales, doctores Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, asistidos por los señores secretarios, doctores Eduardo Reces, María Celeste Cumbeto y Noelia García Bauza, a efecto de dictar sentencia conforme lo establece el artículo 396 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, en la causa número 2955/09, caratulada Almeida, Domingo y otros, sobre infracción a artículos 80, 139, 142, 144, 146, 45, 54 y 55 del Código Penal, seguida a Rodolfo Aníbal Campos, de condiciones ya afiliados, Miguel Osvaldo Echecolás, de condiciones también obrantes en autos, Hugo Alberto Guayama, ya afiliado, Carlos García, de condiciones también obrantes en autos, Domingo Almeida, de condiciones obrantes en autos, Horacio Elizardo Luján, ya afiliado. En la causa 3168/10, caratulada Echecolás, Miguel Osvaldo y otros, sobre infracción a artículos 144 bis, 144 ter, 146, 139, inciso segundo y 80, incisos segundo y sexto del Código Penal, seguida a Miguel Osvaldo Echecolás, Hugo Alberto Guayama, Carlos García, Domingo Almeida, Horacio Lizardo Luján, igualmente ya afiliados, y también Luis Vicente Patraul, filiado en autos. En la causa, además, número 3021/09, caratulada Tarela Eros Amílcar y otros, sobre infracción artículo 142, inciso primero y quinto, 144 bis, inciso primero, y 144 ter, inciso primero y segundo párrafo, según ley 24.616, seguida a Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Echecolás y Eros Amílcar Tarela, de condiciones sobrantes en autos. A Roberto Antonio Cabrera, ya afiliado, a Sergio Antonio Verduri, ya afiliado,
a Jorge Antonio Vergés, de condiciones sobrantes también en autos, a Jaime Lamont Smart, de condiciones sobrantes en autos, a Norberto Cosani, filiado. También en la causa 3064-10, caratulada Campo, Rodolfo Aníbal y otros sobre privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, seguida a Rodolfo Aníbal Campos, ya afiliado, Miguel Osvaldo Echecolás, también filiado, Pedro Aníbal Ferriole, ya afiliado, Bernabé Jesús Corrales, de condiciones sobrantes en auto, Fernando Svedas, ya afiliado, Raúl Orlando Machuca, ya afiliado, Julio César Argüello, ya afiliado, Mario Víctor Cita, también filiado, Miguel Kierney, Daniel Jorge Lencinas, ambos ya de condiciones sobrantes en autos, Roberto Omar Grillo, ya afiliado. También en la causa número 2950-09, caratulada Antonini Santiago sobre infracción artículo 144 bis, inciso primero, agravado por el artículo 142, inciso primero y segundo y quinto del Código Penal, seguida a Santiago Antonini, ya afiliado en autos. En la causa 3158-10, caratulada Vergés Jorge Antonio, sobre infracción artículo 139, inciso 2, 146, 292 y 293 del Código Penal, seguida a Jorge Antonio Vergés, dato filiatorio ya obrante en autos. En la causa también número 3353, caratulada Cosani, Norberto y otros sobre infracción artículos 144 bis y 144 ter del Código Penal, seguida a Norberto Cosani, Roberto Antonio Cabrera, Roberto Antonio Cabrera y nadie más. Y Sergio Verduri. Los imputados por delitos de lesa humanidad son 21 policías, un militar, un civil, bajo la órbita de la policía bonaerense que por aquel entonces, en tiempos de la dictadura cívico-militar, estaba bajo el mando del represor Ramón Camps. Siendo, doctor Kraus, el primer denunciante de este caso, contemos qué es el circuito Camps, esta red de campos de concentración que se van encadenando en una sola causa. Sí, es un circuito porque efectivamente ahí estaba el comisario Echecolás, director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, comandada por Camps. La verdad es que es un circuito en el sentido de que el ingreso de los cautivos secuestrados era en líneas generales por la Brigada de Investigaciones de La Plata, eran derivados al Pozo de Arana, un destacamento de cuatrerismo de las inmediaciones de La Plata, una zona rural por entonces, todavía hoy semirural. Ese era un lugar de tortura y de lo cual eran derivados como lugar de alojamiento a la comisaría Quinta de La Plata, una comisaría de la Dirección de Seguridad, en el cual circulaban con este lugar de tortura que era el destacamento y en ocasiones también en otros centros clandestinos, algunos que no están en este juicio, como la Brigada de Investigaciones de Quilmes o el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Banfield. El núcleo central, digamos, del sistema represivo era la Brigada de Investigaciones de La Plata, y todo esto estaba bajo la conducción en la superestructura de la policía de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que comandaba Echecolás. Y tiene causas emblemáticas, digo, la noche de los lápices, el secuestro de la familia Greiber, por ejemplo. Sí, así es. El caso Timmerman también. El caso Timmerman, los hermanos Iacarino. El ataque sobre la casa de Chicha Mariani, lo que hoy es lo conocido la Casa de los Conejos, digamos, en la calle 60 de La Plata, donde fue secuestrada la nieta de Chicha Mariani, que es uno de los casos del juicio todavía no recuperada, lamentablemente. Sí, un debate de 15 meses. El debate sobre 280 víctimas. Cuando uno piensa que solamente 33 casos se pudieron esclarecer plenamente, queda como un gusto agridulce, ¿no? ¿Por qué no se pudo esclarecer más casos? Bueno, es una tarea, como toda tarea para tratar de esclarecer crímenes con previsión de impunidad, como son los crímenes de terrorismo de Estado,
A veces llega primero la verdad que la justicia, a veces llega primero la justicia que conocer toda la verdad. Hay una verdad judicial que es una verdad parcial, es una verdad limitada a lo que el sistema de investigación pudo llegar a conocer. La desaparición forzada es por definición un crimen, digamos, donde el ofensor, donde el delincuente trata precisamente de establecer un sistema de incertidumbre perpetua. Esto es lo que ha sucedido y bueno, algunos casos se pueden develar, otros no. Pensemos el caso de la desaparición de jóvenes, no todos los casos han tenido la conclusión como el caso de Pedro, afortunadamente que los chicos pueden recuperar su identidad y podemos no solo restituirlo, sino conocer qué sucedió, ¿no? A veces se puede juzgar la desaparición, pero no todavía conocer más datos sobre la suerte del desaparecido. Doctor, usted hablaba de impunidad, también hay que hablar de encubrimiento. Sin duda. Pensemos que en este caso nosotros tenemos a un personaje muy notorio de la historia judicial argentina, James Smart, conocido en el mundo forense como Jimmy Smart. Cuando yo entré a tribunales hace muchos años ya, más de 20, era un personaje nombrado como del foro, un personaje destacado y prestigioso del foro. Esto habla del entramado cívico-militar de la dictadura, pero también habla del entramado judicial de la dictadura, ¿no? Doctor, volvemos a los tribunales de La Plata. Y conforme el artículo 118 de la Constitución Nacional, en cada caso corresponde la condena por tal delito, sin perjuicio de ello, por mayoría a fin de no violar posiciones defensistas, ya que los causantes no han sido intimados por el mismo, que solo fue introducido en los alegatos, corresponde aplicar los tipos penales y las penas previstas en el derecho interno, todos los cuales configuran delitos de lesa humanidad, compartiendo esta última categorización el tribunal en pleno. Tercero, condenar a Jaime Lamont Smart de las demás condiciones personales sobrantes en autos por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, en perjuicio de Jorge Daniel Rubinstein, en concurso real con su privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencia o amenazas, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser la víctima o perseguido político, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencia o amenaza reiterado en 43 oportunidades, en perjuicio de Alfredo Ángel Abuin, Ricardo Jorge Bertoldi, Gustavo Caraballo, Alcides Santiago Chiesa, Julio Daich, Miguel de Anchorena, Ernesto María de Estrada, Juan de Estéfano, Flora Dibner de Rabel, Silvia Cristina Fanjul, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernardes, Lidia Catalina Gesualdi de Angarola, Eva Guidnach de Graiber, Pedro Goin, Isidoro Miguel Graiber, Juan Graiber, Silvio Haas, Roberto Walde, Luis Enrique Jara Pagani, Norma Esther Leanza de Chiesa, Dante Marra, Matilde Matras de Madanes, Ignacio Jorge Mazola, Mariano Joaquín Montemayor, Adolfo Núñez, Lidia Elba Papaleo de Graiber, Carlos Parisier, Jesús Hipólito Paz, Orlando Benjamín Reynoso, Jorge Raúl Rodríguez, Horacio Rodríguez Larreta, José Rubén Slapkin, Carlos Torbidoni, Martín Antonio Aber Cobo, Enrique Brodsky, Alberto Bujía, Omar Almílcar Espósito, Héctor Mel, Juan Palli y Díaz, Araceli Noemí Rusomano de Gramano, Alcides Antonio Chiesa, Héctor Mariano Valiant, y agravada por haber durado más de un mes en 14 oportunidades, en perjuicio de Jorge Alberto Alliega, Oscar Albite, Jorge Esteban Cugura, Juan Amadeo Gramano, Juan Carlos Guarino, Alberto Lieberman, Julio César Miralles, Ramón Miralles, Juan Ramón Nazar, Juan Miguel Paino, Ovaldo Papaleo, Jacobo Timerman, María Elena Varela de Guarino, Aarón Vladimirsky. En concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos, en perjuicio de la totalidad de los casos mencionados, a excepción de Héctor Mariano Valiant. Todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención denominado Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua
Por favor. Accesorias legales y costas procesales. Siguen citas legales. Segundo, condenar a Rodolfo Aníbal Campos de las demás condiciones personales sobrantes en autos por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, reiterado, en 21 oportunidades, en perjuicio de Liliana Amalia Galarza, Nilda Susana Salomone de Guevara, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Moretini, Silvia Anaí Fernández de Mercader, Guillermo Albert Almarza, Roberto Ibáñez, Nora Susana Laspina de Sena, Carlos Eduardo Lugones, Mario Miguel Mercader, Graciela Beatriz Agüez de Perdigué, Susana Traverso de Bossi, Héctor Federico Bacchini, José Roberto Boneto, Ana Teresa Diego, María Adelia Garinde de Ángeles, Silvia Amanda González de Mora, Juan Carlos Mora y Carlos Francisco Simón, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en los 21 casos mencionados y agravada por haber durado más de un mes en 18 oportunidades, en perjuicio de... Menciono solo los apellidos. Primero, Almarza, Bacchini, Boneto, Diego, Fernández de Mercader, Galarza, Garinde de Ángeles, González de Mora, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Moretini Moncalvillo, Salomone de Guevara, Laspina de Sena, Mario Mercader, Sagüez de Perdigué, Mora y Simón. En concurso real, con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos. Privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en 28 oportunidades en perjuicio de, primero, José David Alexowski, Jorge Andreani, Roberto Agüed, Néstor Bossi, Mabel Conde, Carlos Corona, Juan Carlos Couso, Clarisa Adriana García de Casino, Guillermo Marcos García Cano, Juan Carlos Ledesma, Daniel Omar Martini Corena, Graciela Medici, Marcelino Alberto Pérez Roy, Gustavo Emir Pérez Monsalves, Mario Horacio Reboredo, Ricardo San Martín, Edith Beatriz Scanavino de Pérez Roy, María Josefino Roncero, Graciela Quesada de Bearsi, Patricia Urchansky de Simón, Juan Carlos Arrazola, Jorge Bonafini, Víctor Jorge Iliodo, Zulema Leira, María Inés Menescardi de Odoricio, Ana María Móvili de Boneto, Silvia Muñoz Barreiro, Roberto Miguel Odoricio, y agravada por haber durado más de un mes en 13 oportunidades en los casos de María Cristina Bustamante, Santiago Enrique Cañas, Alberto Canciani, José Fernández Fanjul Maía, Lidia Delia Fernández, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Osvaldo Lobazano, Rolando Acuña, Raúl Néstor Bonafini, María Cristina Gioglio, Jorge Raúl Reidó, Jorge Alberto Allega y Alcides Antonio Chiesa. En concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados en todos los casos por ser las víctimas perseguidos políticos, todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en Brigada de Investigaciones La Plata, Destacamento de Arana, Comisaría Quinta de La Plata y Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Accesorias legales y costas procesales, siguen citas legales. Tercero, condenar a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones personales obrantes en el exordio por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y por un medio idóneo para crear un peligro común, reiterado en 3 oportunidades en perjuicio de Roberto César Porfidio, Eduardo Mendiburu Elicabe
y Juan Carlos Peiris, homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Luis Alberto Ciancio, Héctor Hugo Malnati Salazar, Mónica Graciela Santucho, Roberto Aníbal Ibáñez, Carlos Guillermo Williams, Patricia Dillon, Juan Carlos Mora, Guillermo Ramón Sobral, Graciela Miriam Lezana Piñeiro, Susana Elba Traverso de Bossi, Héctor Carlos Baratti y Humberto Luis Fracaroli, en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en los 12 casos mencionados, y agravada por haber durado más de un mes en 7 oportunidades en los casos de Ciancio, Malnati Salazar, Santucho, Mora, Sobral, Baratti y Fracaroli. En concurso ideal con la aplicación dos condenas, de ahora se está leyendo la sentencia sobre Miguel Echecolat. Así es. Bueno, una particularidad, ¿no? El homicidio agravado por haber sido cometido con un medio idóneo para causar un peligro común, una cosa inusual, tiene que ver con el ataque absolutamente desmesurado sobre la casa del matrimonio Teruggi Mariani, donde todavía están los restos de haber sido atacado con artillería pesada una casa en una zona residencial de La Plata, ¿no? El caso de la niña Santucho, una niña de 14 años que fue encontrado su cuerpo, digamos, durante el curso del proceso, una joven que tuvo una intervención heroica en defensa de sus hermanos y que fue secuestrada también, estuvo en la comisaría quinta de La Plata. La primera condena en el caso de Jaime Smart, como decíamos recientemente, es un civil realmente muy destacable, es un caso que ingresó con posterioridad a nuestra denuncia. Fue en época de Así es, secretario de Gobierno de Saint-Jean y un hombre del riñón de la dictadura y del riñón del Poder Judicial, que venía del Camarón, de la Cámara Federal Penal, y que, insisto, fue reivindicado por los sectores conservadores de la justicia hasta ayer a la mañana. María Josefina Roncero, Walter Samperi, Carlos Gregorio Schulz, Alfredo Abuin, Ricardo Bertoldi, Enrique Broski, Miguel de Anchorena, Américo Farroni, Francisco Fernández Bernardes, Eva Gislach de Graiber, Silvio Haas, Matilde Matraj de Madanes, Héctor Mel, Mariano Montemayor, Juan Palli y Díaz, Carlos Parisier, Jesús Paz, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Russomano, Juan Carlos Abachián, José Abdala, Fernando Eustaquio Adamov, Domingo Roque Alconada, Guillermo Araquistain, Elba Zulema Arteta de Casataro, Juan Carlos Bobadilla, Pedro Simón Campano, José Alberto Casino, Miguel Ángel Castro Sotelo, Mabel Colalargo, Fernández Raúl Cordero, Roberto José de la Cuadra, Pedro Alfredo Di Salvo, Susana Falabella de Abdala, Roberto, Nando o Fernando Falibene, Hugo Fernández, Rubén Leonardo Fossati, Juan Gil Montenegro, Susana Auché, Juan Miguel Iglesias, Mirta Graciela Manchiola de Otaño, Eduardo Esteban Mingo, Raúl Abelardo Mingo, Leonardo Amador Montesinos, Inés Beatriz Ortega de Fossati, Juan Carlos Peralta, Gustavo Pérez Monsalves, Alfredo Mauricio Reboredo, Eduardo Gustavo Ricoy, Blanca Noemí Rossini, Héctor José Sartori, María Adela Troncoso de Bobadilla, María del Carmen Tucci, María Cristina Villarroel, Diana B. Blitzky de Martínez, Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Liliana Triana, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Roberto Rómulo Quispe Herrera y Adolfo Agustín Ramírez, y agravada por haber durado más de un mes en 23 oportunidades, en perjuicio de Adrián Argenti, María Cristina Bustamante, Angélica Campi, José Canciani, Carlos Alberto de Francesco, Rubén Mario Félix, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Miguel de Marco, Eduardo Kirilowski, Alberto Lieberman, Osvaldo Lobazano, José María Llantada, Analía Mafeo, Raúl Jorge Reidó, Juan Amadeo Gramano, Oscar Albite, Carlos Torbidoni, Eduardo Roberto Bonín, Elena de la Cuadra, Nélida Dimovich de Leguizamón,
Hugo Pablo Marini, Daniel Oscar Bustos y Jorge Alberto Rolando, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en la totalidad de los casos mencionados, sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con alteración de estado civil reiterado en 4 oportunidades en perjuicio de María Eugenia Gatica Caracoche, Leonardo Fossati, José Sabino Abdala y Ana Libertad Barati de la Cuadra, sustracción y retención de un menor de 10 años en una oportunidad en perjuicio de María Mercedes Molina Galarza, concurriendo todos los casos realmente entre sí por los hechos ocurridos en el ataque perpetrado en la calle 30, Casa Mariani Teruggi, y en los centros clandestinos de detención que operaron en Brigada de Investigaciones La Plata, Destacamento de Arana, La Casona de Arana, Comisaría Quinta de La Plata y Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Por favor, por favor, por favor, por favor. Accesorias, pido por favor, yo pedí por favor que se permitiera la lectura íntegra del veredicto, para eso estamos aquí y para eso está toda la gente sentada. Accesorias legales y costas procesales. Siguen citas legales. Cuarto, condenar a Hugo Alberto Guayama de las demás condiciones personales sobrantes en autos. Perdón, silencio, por favor. Perdón. Perdón. Sí. Perdón. Sí. Pido. Por favor. Por favor. Perdón. Les pido, por favor, le pido calma, por favor. Vamos a hacer retirar de la sala al señor Echecolás, señores del Servicio Penitenciario. Por favor. Premeditada, por lo que se vio la de Echecolás, ponerse de pie cuando el tribunal dictaba la sentencia. Sí, una provocación que no es la primera en cada una de las sentencias que se han dictado en su contra. El presidente del tribunal... ¿Cuántas suma ya? ¿Cuántas condenas suma? Son la tercera, si no estoy recordando mal. Fue el primer condenado junto con Vergés y luego tiene 2 causas más. De las demás condiciones personales el presidente utiliza sus facultades ordenatorias, digamos, son facultades policiales que tiene sobre el orden de la audiencia. Esto es lo que ha hecho para evitar mayores perturbaciones, una decisión correcta sobre el manejo, digamos, de la regularidad de la lectura de la sentencia. Pedro Sandoval, nieto recuperado, pudo recuperar su identidad, rehacer su vida, nos acompaña esta tarde también. También has transitado, Pedro, en distintas instancias, los tribunales en busca de la verdad. ¿Qué se siente? ¿Qué sensaciones? ¿Qué paisajes ocupan tu mente en este momento? Lo que pasa es que para mí la justicia cumplió uno de los roles más importantes de lo que fue la reconstrucción de mi identidad. Porque cuando yo recuperé en el año 2006 mi identidad, estaba negado a todo lo que pasaba. Y cuando en el año 2009 se hizo el juicio a mi apropiador, a Víctor Enrique Rey, es como que se me cayó la última venda de los ojos y empecé a ver la realidad al 100%, empecé a creer lo que me decían. O sea, en realidad empecé a creer lo que me querían contar y yo no quería escuchar. Y el juicio es el todo por el todo para mí. Pude ver a quién era la persona que tenía al lado, como también poder ver lo que me estaba pasando realmente a mí. Que ya habiendo recuperado mi libertad, ¿no? Al saber mi verdad, seguía siendo esclavo de mi apropiador, al no querer escuchar todo lo que pasaba. Y el juicio es eso, es mostrarte la verdad, por más dura que sea, pero te hace libre al 100%.
no solo a vos como protagonista excluyente, sino al resto de la ciudadanía también. En términos de sociedad, ¿qué significa este fallo, esta instancia, estos 400 testimonios, testigos, estos 15 meses, estas casi 90 audiencias? Y es demostrar como empezó Félix en su momento, también estuvieron las abuelas luchando solos contra todo, y demostrar que no estaban locos, que tenían razón a lo que estaban haciendo y hasta dónde querían llegar, que es demostrar la verdad a la sociedad. O sea, nosotros los que somos golpeados directamente, la vamos creyendo a medida que vamos caminando, pero no nos olvidemos que gran parte de la sociedad fue partícipe indirectamente al empezar a utilizar los mensajes que nos mandaban subliminalmente, decir algo habrán hecho, por algo será. Entonces volver el juicio te demuestra que no era porque sí, no era porque algo será o porque algo habrán hecho. En realidad es por algo que no pudieron nunca hacer, sino demostrar y luchar sus convicciones al 100%. Que estas personas los acallaron, y ver la sentencia como vemos viendo ahora, que se están dando perpetua, te da una alegría de decir, bueno, no estamos solos, no están solos, y que la sociedad en su entera disposición vea que es verdad todo lo que pasa, que no es solamente algo que se cuenta, que es una falacia, sino que es una realidad y se está haciendo justicia, ¿no? Hoy por hoy. Doctor Kraus, la causa comenzó en 1982. Ha pasado mucho tiempo. En 2002 comenzó esta causa. ¿Y yo dije? 82. Pero no estás, Pedro, tan lejos de la verdad, porque pensemos que cuando uno dice una causa, dice en realidad un archipiélago de causas que se han ido acumulando, y muchas de ellas son de los últimos momentos de la dictadura, cuando había algún juez provincial receptivo y tantas madres valientes que golpeaban todas las puertas que podían golpear. Esa es la matriz del inicio de estos juicios. Volvemos a La Plata. Son citas legales. Sexto, condenar a Domingo Almeida, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas, reiterado en 22 oportunidades, en perjuicio de Guillermo Abel Almarza, Héctor Federico Bacchini, Héctor Carlos Baratti, José Roberto Boneto, Luis Alberto Ciancio, Patricia Dillon de Ciancio, Silvia Anaí Fernández de Mercader, Humberto Luis Fracaroli, María Adelia Garín de Ángeles, Silvia Amanda González de Mora, María Magdalena Mainer, Mario Miguel Mercader, Domingo Héctor Moncalvillo, Juan Carlos Mora, Graciela Sagüez de Perdigué, Mónica Santucho, Carlos Francisco Simón, Carlos Guillermo Williams, Elsa Lilia Cícero de Sobral, Guillermo Ramón Sobral, Graciela Miriam Lezama Piñeiro y Héctor Hugo Malnati Salazar en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencias o amenazas en los 22 casos mencionados, y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades, en perjuicio de, digo los apellidos solamente porque han sido mencionados los nombres, Almarza, Bacchini, Baratti, Boneto, Ciancio, Fernández de Mercader, Fracaroli, ahí está la sentencia también. González de Mora, Mainer, lo reconoce, Moncalvillo, doctor. Mora, Sí, era en el entorno de los grandes jerarcas de la policía. Si no me estoy equivocando, era el chofer de Checolats, como Cosanis fue el chofer de Camps, personaje de aparente baja jerarquía en el escalafón policial, pero de muy alto poder por la proximidad que tenían y la absoluta confianza con los personajes más encumbrados de la represión. Con la lectura de esta sentencia, doctor, ¿termina este juicio oral El juicio o hay otra instancia? El juicio termina con la sentencia. Esta es la finalización del juicio. Luego las partes que hayan perdido en su pretensión podrán recurrir en casación, que ahora es un recurso de revisión amplio sobre la sentencia, pero no es un juicio oral en los términos de amplitud y de prolongación en el tiempo como esto, ¿verdad? Es una instancia de revisión.
Durante los testimonios aparecieron otras cuestiones. Por ejemplo, abusos sexuales a las detenidas desaparecidas. ¿Eso implica un agravamiento de la pena o es motivo para otra instancia jurídica? Es motivo para juzgar y eventualmente condenar si se prueba por otros delitos. Afortunadamente nuestra jurisprudencia, digamos, la posición creciente de los tribunales empieza a tratar las agresiones sexuales y las agresiones de género como delitos autónomos, por supuesto como delitos de lesa humanidad, pero como distintos a los tormentos, a otro tipo de tormentos que han sufrido las víctimas. Este es también un avance que se ha dado gradualmente en este proceso de justicia. Un avance, Pedro, y un paso hacia adelante en la defensa de los derechos humanos, pero queda mucho por hacer todavía. Y queda mucho por hacer y uno nunca pierde las esperanzas de que con estos juicios también algún día llegue a un represor que se quiebre y cuente la verdad en su totalidad y logre contar dónde están los restos de nuestros familiares y saber dónde están nuestros demás hermanos, ¿no? Los demás nietos que faltan. Que eso es otra lucha que venimos teniendo nosotros en los organismos de derechos humanos y en especial con las abuelas, llegar a la totalidad de todos los hermanos que están faltando hoy por hoy. María Evelia Sanz, Héctor José Sartori, María Adela Troncoso de Bobadilla, María del Carmen Tucci, Luis Velasco Blake, Cristina Villarroel, Diana Blitzky de Martínez, y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades, en perjuicio de Roberto Bonín, Cristina Bustamante, Adriana Calvo, Alberto José Canciani, Carlos Alberto de Francesco, Elena de la Cuadra, Nelly Dimovic de Leguizamón, José Fernando Fanjul Maía, Mario Félix, Lidia Delia Fernández, Miguel Díaz de Marco, Miguel Ángel Laborde, Jorge Julio López, Osvaldo Lobazano, Hugo Pablo Marini, Jorge Alberto Rolando, Analía Mafeo, Julio Mayor y Efraín Guillermo Cano, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas, perseguidos políticos en todos los casos mencionados, sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con alteración del Estado Civil, reiterado en 4 oportunidades, en perjuicio de María Eugenia Gatica Caracoche, Leonardo Fossati, José Sabino Abdala y Ana Libertad Barati de la Cuadra. Todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que operó en la comisaría Quinta de La Plata a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales. Siguen citas legales. Séptimo, condenar a Horacio Lizardo Luján de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, reiterado en 9 oportunidades en perjuicio de Héctor Federico Bacchini, Elsa Lilia Cícero de Sobral, Silvia Amanda González de Mora, María Magdalena Mainer, Domingo Héctor Moncalvillo, Juan Carlos Mora, Mónica Santucho, Guillermo Raúl Sobral, Graciela Miriam Lezana Piñeiro, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público. El doctor Gross recién ponderaba aquí en el piso de Visión 7 el trabajo, la conducta, la actitud de los jóvenes fiscales que participaron de esta causa. Sí, sin duda, el doctor Hernán Shapiro y el doctor Gerardo Fernández son los 2 fiscales que han llevado adelante este juicio oral. Son 2 magistrados muy jóvenes que han hecho un trabajo realmente encomiable desde lo técnico y también desde el esfuerzo. Vemos nada más en la sentencia un buen indicio de la magnitud de este juicio, que han tenido que lidiar con personajes que ya vemos cuál es su calaña, ¿no es cierto? Solo en las manifestaciones de este juicio y en el semblante que exhiben podemos entender a que han tenido que someterse durante más de un año, tener que solo convivir a pocos metros de personajes de esta catadura ya es un esfuerzo muy importante y el resultado que vienen obteniendo hasta ahora habla, me parece, de la calidad de su trabajo. Me parece importante, Pedro, destacarlo porque es un esfuerzo y un compromiso muy grande el que tienen quienes llevan adelante este tipo de trabajo. Pedro, recién en el recinto, allí en los tribunales orales federales de La Plata, ha reconocido a nietos recuperados que han nacido en cautiverio en algunas de las dependencias de estos centros clandestinos de detención que conforman el circuito CAS. Sí, uno de los que estaba ahí es Leo Fossati, que es uno que nació en la comisaría Quinta, como bien me hacía recordar Félix,
en la cocina, y el otro es el nieto Pedro Nadal, que recuperó hace poco también, en 2005, su identidad, y que está esperando también la sentencia de acá de Vergés. Un día muy importante también para Estela de Carlotto, que está en la sala. Y sí, es un día más que importante porque gracias a ella y a todas las abuelas y todos los que estuvieron colaborando, nosotros vinimos recuperando la identidad y ellas nunca pararon de buscarnos a nosotros, como también de llegar a mostrarnos toda la verdad. Por eso es importantísimo el juicio y, como bien contaba Félix, la calidad humana que hay ahí adentro, porque los abogados que están trabajando ahí no solo son grandes profesionales, sino tienen una calidad humana muy importante, porque siempre estuvieron al lado nuestros, tanto de las familias de las víctimas como de nosotros los nietos cuando estuvimos recuperando nuestra identidad. Recordamos los imputados por delitos de lesa humanidad en esta causa conocida como el circuito Camps. Son 21 policías, un civil y un militar. Volvemos a La Plata. En perjuicio de, digo los apellidos porque los nombres fueron mencionados: Almarza, Bacini, Barati, Boneto, Ciancio, Fernández de Mercader, Fracaroli, Garines de Ángelis, González de Mora, Mercader, Mora, Sagüe de Perdigué, Santucho, Simón, Cícero de Sobral, Malnati, Salazar. En concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, y por mediar violencia o amenazas, reiterado en 66 oportunidades en perjuicio de Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Raúl Abelardo Mingo, Alfredo Pedro Bravo, Liliana Triana, Mirta Pérez, Elba Nidia Videla de Medrano, Fernando Ernesto Blanco Stradolini, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez, Eduardo Esteban Mingo, Juan Carlos Abachián, Fernando Eustaquio Adamov, Domingo Roque Alconada, Segundo Ramón Álvarez, Guillermo Araquistain, Juan Carlos Arrázola, Elba Susana Zulema, Arteta de Casataro, Juan Carlos Bobadilla, Jorge Eduardo Bonafini, Pedro Simón Campano, Mirta Graciela Manchiola de Otaño, Alberto Casino, Miguel Ángel Castro Sotelo, Mabel Colalargo, Fernando Raúl Cordero, Roberto José de la Cuadra, Pedro Alfredo Di Salvo, Susana Falabella de Abdala, José Abdala, Roberto Falibene, Georgina Martínez, Claudia Inés Favero, Luis Eugenio Favero, Hugo Fernández, Rubén Leonardo Fossati, Clarisa García de Casino, Juan Gil Montenegro, Gabriela Gule y Susana Auché, Patricia Uchansky de Simón, Mario Higinio Otero, Juan Miguel Iglesias, José David Alexowski, Graciela Liliana Marcioni, Blanca Noemí Rossini, Inés Menescardi de Doricio, Ana María Móvili de Boneto, Domingo Héctor Moncalvillo, Leonora Amador Montesinos, Silvia Muñoz Barreiro, Roberto Miguel Odoricio, Inés Beatriz Ortega de Fossati, Norberto Oscar Oslé, Juan Carlos Peralta, Gustavo Pérez Monsalves, Alfredo Reboredo, Eduardo Gustavo Ricoy, María Evelia Sanz, Héctor José Sartori, María Adela Troncoso de Bobadilla, María del Carmen Tucci, Luis Velasco Bley, Cristina Villarroel, Diana Blitzky de Martínez, y agravada por haber durado más de un mes en 20 oportunidades, en perjuicio de Roberto Bonín, María Cristina Bustamante, Adriana Leila Calvo, Alberto José Canciani, Carlos Alberto de Francesco, Elena de la Cuadra, Nélida Dimovich de Leguizamón, José Fernando Fanjul Maía, Mario Félix, Lidia Delia Fernández, Miguelia de Marco, Miguel Ángel Laborde, Jorge Julio López, Osvaldo Lobazano, Hugo Pablo Marini, Julio Mayor, Jorge Alberto Rolando, Analía Mafeo, Efraín Guillermo Cano y María Magdalena Mainer, en concurso real con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos, sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con alteración de estado civil reiterado en 4 oportunidades en perjuicio de María Eugenia Gatica Caracoche, Leonardo Fossati, José Sabino Abdala, Libertad Barati de la Cuadra, todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que operó en Comisaría Quinta de La Plata, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales.
Lo que sigue son citas legales. 9. Condenar a Eros Amir Cartarela, a Eros Amil Cartarela, de las demás condiciones sobrantes en autos, por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley y por mediar violencias o amenazas reiterado en 15 oportunidades en perjuicio de Alfredo Abuin, Juan de Stéfano, Lidia Papaleo de Graiber, Pedro Augusto Goin, Orlando Benjamín Reynoso, Carlos Torbidoni, Silvio Haas, Luis Jara Pagani, José Slapkin, Rafael Perrota, Alberto Bujía, Robén Diegues, Omar Espósito, Araceli Rusomano, Eduardo Abrile y agravada por haber durado más de un mes en 17 oportunidades, en perjuicio de Ramón Miralles, Juan Ramón Nazar, Juan Amadeo Gramano, Osvaldo Papaleo, Julio César Miralles, Jorge Alliega, Oscar Albite, Héctor Mariano Vallent, Alberto Salomón Lieberman, Juan Paino, Jacobo Timerman, Aarón Vladiminsky, Alejandro Yacarino, Carlos Yacarino, Rodolfo Yacarino, Luisa Villar Riad de Miralles y Carlos Miralles, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de la totalidad de las víctimas mencionadas, a excepción de Héctor Mariano Vallent, Pedro Augusto Goin, Pedro Salomón y Alberto Salomón Lieberman. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley y por mediar violencias o amenazas, en perjuicio de Pablo Alejandro Díaz, todos los casos en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco y Coti Martínez, y por la privación de la libertad en el domicilio de Pablo Díaz a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. Condenar a Norberto Cosani, de las demás condiciones sobrantes en autos, por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haberse cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y por un medio idóneo para crear un peligro común, reiterado en 4 oportunidades en perjuicio de Diana Esmeralda Teruggi, Roberto César Porfidio, Eduardo Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris. Sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con antelación de Estado civil en perjuicio de Clara Anaí Mariani Teruggi. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley y por mediar violencias y amenazas en 15 oportunidades, en perjuicio de Martín Alfredo Abuin, Miguel de Anchorena, Ricardo Jorge Bertoldi, Enrique Brodsky, Américo Farrón y Francisco Fernández Bernardes, Eva Guidnach de Graiber, Silvio Haas, Matilde Matrach de Madanes, Mariano Montemayor, Héctor Mel, Juan Palli y Díaz, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Rusomano y Carlos Torbidoni, y agravada por haber durado más de un mes en 2 oportunidades en perjuicio de Oscar Albite y Juan Amadeo Gramano, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, concurriendo todos esos casos realmente entre sí por los hechos ocurridos en el ataque de la calle 30, Casa Mariani Teruggi, y en el centro clandestino de detención Puesto Vasco, que funcionó en la subcomisaría de Don Bosco, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 11. Condenar a Roberto Antonio Cabrera, de las demás condiciones sobrantes en autos, por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada. También el secretario de Derechos Humanos. Recién el doctor mencionaba una diferencia bastante importante, y vale la pena contárselo a la gente también,
Doctor Cruz, la diferencia entre perpetua y 25 años de reclusión, 25 años de prisión. Bueno, perpetua, como su nombre lo indica, es sin límite de tiempo, aunque luego hay un tiempo en el cual se puede obtener la libertad condicional. En cambio, la pena divisible en el tiempo, el máximo de nuestro sistema legal al momento en que estos hechos fueron cometidos será de 25 años de prisión, que tiene la posibilidad de obtener la libertad condicional cumplida las 2/3 partes de la pena. Es la máxima pena posible por estos delitos que evidentemente no incluyen los homicidios agravados, que sí contemplan la pena de prisión perpetua. Estaba pensando en el alto valor, en la calidad institucional que todos los argentinos ganamos, digamos, obtenemos, al hacer público esta clase de juicios, la lectura de esta sentencia, contarle a la gente de qué se ha tratado la historia contemporánea argentina, cruel, tenebrosa. Sin duda. Yo creo que los juicios orales cumplen aquella finalidad del preámbulo de la Constitución que dice afianzar la justicia, ¿no? Como expresión de deseo de los constituyentes originarios del año 1853. El juicio oral tiene una poderosa misión civilizatoria al exhibir estos juicios, y en este sentido hay que decir que nosotros estamos en una deuda parcial, porque la Corte ha determinado un sistema de publicidad acotado para los juicios orales que ni siquiera con el consentimiento de las partes permite que los testimonios sean conocidos por todos. Yo estoy muy seguro que la minoritaria parte de la sociedad argentina que todavía es reactiva a estos juicios no lo sería si escuchara en directo uno de los testimonios, como en algunos pocos juicios ha sucedido, de las víctimas, ¿no? Lamentablemente los juicios son públicos, pero de una publicidad menguada, porque a la sala puede entrar una limitada cantidad de gente y no todo el mundo tiene el tiempo y la disponibilidad para ir a los juicios. La difusión masiva es algo muy importante. En algunas provincias los canales públicos locales se han hecho cargo de esto, de hacer un seguimiento, y en este sentido, sin duda que los juicios orales tienen una capacidad de instalar verdad, y también de promover una reflexión sobre la calidad democrática y de hacer conocer la historia a todo el mundo. A propósito de reflexión, Pedro, una impresión de lo que estás viviendo desde el estudio de la televisión pública, con este fervor y con toda la atención puesta allí en el Tribunal de La Plata. A mí me llena de un gran orgullo de ver cómo se está haciendo justicia después de tanto tiempo, pero en realidad también me gusta ver, por ejemplo, como verlo el canciller Timerman o Martín Fresneda, que Martín es un hermano más mío, porque él también es hijo de desaparecidos, y ver cómo dan el ejemplo, ¿no? Junto con los demás organismos de derechos humanos, de seguir luchando por la vida y no manejarse ni con odios y rencores, sino yendo con la verdad, y es una doble alegría y una doble fiesta lo que está pasando hoy. Ver este ejemplo, la verdad que sinceramente no pensé que iba a pasar esto en este fallo, y ver que se está haciendo realidad. ¿Por qué tenías dudas, Pedro? Y porque ya lo que venía pasando últimamente, se daban fallos muy fuertes y después los últimos empiezan a bajar fuertemente. Por ejemplo, ver el apropiador de Francisco Madariaga, la sentencia de la otra vez, que le dieron apenas creo que 6 años, a mí me generó mucha tristeza verlo a Francisco ahí adentro y ver esa sentencia, y ver ahora sentencias de perpetua, de 25 años, y ahora que dieron una sentencia de 15 años, es como que te da un aliciente de decir que vamos por buen puerto y estamos llegando a la verdad, ¿no? Doctor, ¿la condena se cumple en cárcel común? Sí, parece una verdad de perogrullo, pero hubo que luchar para conseguir esta verdad obvia. Las personas que son condenadas tienen que ir a una cárcel como cualquier otro ciudadano. Es un principio básico de la igualdad ante la ley. Costó mucho trabajo obtener ese tratamiento igualitario. Estamos viendo, Pedro, si me permitís, en este momento en pantalla a Jorge Vergés, médico policial, un personaje arquetípico, emblemático de la desaparición de niños durante la dictadura. Ha sido el hombre que ha firmado los certificados de nacimiento para las inscripciones apócrifas de una enorme cantidad de jóvenes desaparecidos cuando sus madres parieron en cautiverio o habiendo sido secuestrados con sus padres. Un personaje
realmente siniestro, así es que puede graduarse, digamos, esto entre todo este lote de represores, pero quería solo señalarlo porque su imagen pública, aunque es conocida, a veces no es lo suficientemente conocida. Por haber durado más de un mes. En todos los casos mencionados en concurso ideal, con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley y por mediar violencias o amenazas reiteradas en 36 oportunidades. En perjuicio de Juan Carlos Arrazola, Jorge Bonafini, Juan de Stefano, Claudia N. Favero, Luis Eugenio Favero, María Cristina Gioglio, Pedro Augusto Goin, Gabriela Guley, Jorge Orlando Icardi, Jorge Víctor Iliodo, Eduardo Kirilovsky, Luis Franco Larralde, Zulema Leira, Nelly Dadimovich de Leguizamón, Graciela Maffeo, Graciela Marcioni, Inés Menescardi de Odoricio, Ana María Móvili de Boneto, Silvia Muñoz Barreiro, Adolfo Agustín Ramírez, Roberto Miguel Odoricio, Norberto Oscar Oslé, Gustavo Pérez Monsalves, Marcelino Alberto Pérez Roy, María Evelia Sanz, Edith Beatriz Scanavino de Pérez Roy, Patricia Urchansky de Simons, Luis Velasco, Cristina Villarroel, Elda Esther Viviani, Nieve Luján Acosta, Jorge Orlando Gilbert, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos de Ledesma, Ángel Zacarías Mautoquias, Blanca Noemí Rossini, y agravada por haber durado más de un mes en 18 oportunidades en perjuicio de Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Bustamante, Miguel Yademarco, Adriana Calvo, Angélica Campi, Carlos Alberto de Francesco, Mario Rubén Félix, José Fernando Fajul Maía, Miguel Ángel Laborde, Juan Amadeo Gramano, Alberto Lieberman, José María Llantada, Analía Maffeo, Julio Bautista Mayor, Ramón Miralles, Jorge Alberto Rolando y Liliana Mabel Zambano, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de la totalidad de los casos, concurriendo en todos ellos realmente entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en Brigada de Investigaciones La Plata y en el destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 15. Condenar a Fernando Svedas de las demás condiciones personales sobrantes en autos por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Liliana Amalia Galarza. Y bueno, son 23 en total, con un buen ritmo de parte del tribunal, ¿verdad? Sí, han tomado una decisión inteligente que es abreviar en la lectura todo aquello que es reiterativo o que no agrega nada sobre el veredicto en sí mismo, ¿no? Que son, por ejemplo, las citas legales. Es un buen ritmo de lectura y es desde la perspectiva de la acusación han sido penas que seguramente deben estar satisfaciendo a los fiscales y a las querellas. ¿Qué instancia le queda a la parte perdedora, digamos, en este juicio? ¿Pueden apelar esta sentencia? Sí, la Cámara de Casación es la máxima instancia penal, luego queda la Corte Suprema, a la que se accede por un recurso más acotado, recurso extraordinario, cuya procedencia es muy limitada, pero sí es un amplio recurso el que se tiene ante la Cámara Federal de Casación Penal para garantizar la doble instancia, que es un derecho constitucional desde que los pactos internacionales están incorporados a nuestra Constitución por la reforma del año 94. Esta causa tan importante, con más de 400 testigos que pasaron por tribunales, también puso sobre el tablero otra cuestión, y es la conducta y el accionar de aquellos jueces de la dictadura cívico-militar. Sin duda, sin duda. Lo vemos a lo largo y a lo ancho del país, pero recordemos que en el proceso de justicia global, digamos, de la ciudad de La Plata, uno de los jueces federales de la dictadura falleció en el marco de su declaración en el juicio por la verdad, insultando y tratando de subversivo al público.
digamos, tuvo un infarto en el momento en el cual él estaba saliendo de dar su declaración en el juicio por la verdad, negando una relación filial con la madre de una de las víctimas. O sea, en La Plata hemos asistido a una exhibición más explícita que podamos imaginar acerca del rol que le cupo a la mal llamada justicia de la dictadura. Era en realidad un estamento del Estado usurpador, del Estado autoritario ilegal, que fungía bajo las formas de un remedio de justicia, ¿no? Debemos recordar siempre esto: el Poder Judicial se interrumpió en el año 76 y se reinició en el año 83. Lo que existió en el interregno no eran magistrados, eran tan usurpadores como los dictadores que están siendo juzgados y condenados, y por eso a lo largo y a lo ancho del país gradualmente estamos llevando a juicio a esas personas que ocuparon los lugares que debieron ocupar los jueces de la República y que se hicieron pasar por tales. Estamos hablando de juicios. ¿Qué viene, Pedro? Viene seguir luchando, viene ver ahora contener a las familias, ¿no? Porque uno se lleva una alegría muy impresionante al ver estas condenas, pero también por tanto luchar y tanto pesar de lo que pasó, hay que ver cómo contener a ellos, ¿no? A ver cómo seguir luchando, porque la verdad que queda un montón de cosas por hacer, como ver la verdad te vuelvo a repetir, de los chicos. Hoy tenemos 4 casos de 4 nietos que están ahí, de los cuales vi a 2, y me gustaría también saber cómo está uno de los nietos y gran hermano mío, que es José Abdala, que vengo escuchando mucho el nombre de él y de los padres. O sea. A propósito, Pedro, escuchar sentencias como esta repara el dolor, trae paz al espíritu. En realidad el fallo de una sentencia no te repara el dolor. El dolor va a estar latente con uno y va a estar hasta el último día de la vida de uno. Pero lo que te da es como un marco de tranquilidad de que uno luchó por la memoria de nuestros padres y de los compañeros de nuestros padres. Que no quede en un vacío legal tirados ahí en la nada, porque nosotros nunca nos vamos a olvidar de los 30.000 desaparecidos y la justicia va a terminar no solamente con la sentencia, sino cuando aparezcan el resto de todos. O sea, es una lucha demasiado larga en realidad, pero llevamos más de 30 años y hasta que no sepamos el deceso, de dónde es el deceso de todos, esta lucha no termina, como tampoco va a terminar el dolor, ¿no? El dolor siempre va a quedar marcado en todos nosotros. De prisión perpetua, inhabilitación absoluta. Inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 17. Condenar a Pedro Antonio Ferriole, de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencia y amenazas en 3 oportunidades en perjuicio de Víctor Jorge Illiodo, Zulema Leira y Elda Esther Viviani, y por haber durado más de un mes en 4 oportunidades en perjuicio de Rolando Acuña, María Cristina Bustamante, José Fernando Fanjul Maía, María Cristina Gioglio, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en la totalidad de los casos mencionados, concurriendo todos ellos realmente entre sí por los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que operó en el destacamento de Arana, por mayoría a la pena de 11 años de prisión, inhabilitación absoluta por el tiempo de condena, accesorias legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 18. Condenar a Raúl Orlando Machuca, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por resultar autor directo penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, reiterado en 8 oportunidades en perjuicio de Liliana Amalia Galarza, Cecilia Luján Ideart, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Moretini, Nilda Susana Salomone de Guevara y Susana Traverso de Bossi.
en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas en todos los casos mencionados y agravada por haber durado más de un mes en todos los casos, a excepción de Traverso de Bossi, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencia o amenaza reiterado en 30 oportunidades en perjuicio de Nieves Luján Acosta, Segundo Ramón Álvarez, Jorge Andriani, Roberto Agüet, Néstor Bossi, Estela Hilda Brusasco, Guido Carlotto, Guillermo Marcos García Cano, Jorge Orlando Gilbert, Francisco Nicolás Gutiérrez, Juan Carlos Ledesma, Víctor Jorge Iliodo, Graciela Maffeo, Georgina Martínez, Daniel Omar Martini Corena, Graciela Medici, Ángel Zacarías Moutoquias, Gustavo Pérez Monsalves, Marcelino Alberto Pérez Roy, Graciela Quesada de Bearsi, Mario Horacio Reboredo, María Josefina Roncero, Blanca Noemí Rossini, Ricardo San Martín, Edith Beatriz Scanavino de Pérez Roy, Carlos Alberto Seidman, Elda Esther Viviani, Zulema Leira, Pedro Augusto Goin y Luis Velasco, y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades en los casos de María Cristina Bustamante, Alberto José Canciani, Santiago Enrique Cañas, Juan de Estéfano, Lidia Fernández, José Fernando Fanjul Maía, Luis Franco Larralde, Alberto Lieberman, Osvaldo Lobazano, Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, Analía Maffeo, Ramón Miralles, José María Llantada, Jorge Raúl Reidó, Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Gioglio, Juan Amadeo Gramano y Liliana Mabel Zambano, en concurso ideal con aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos, sustracción y retención de un menor de 10 años en una oportunidad en perjuicio de María Mercedes Molina Galarza, concurriendo todos los casos materialmente entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en Brigada de Investigaciones La Plata y Destacamento de Arana a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, lo que sigue. Y Pedro Sandoval, que nos acompaña aquí en el estudio de la televisión pública en Visión 7, 19, ya está recibiendo condenar texto, a César ¿no? Argüello de las demás condiciones personales sobrantes en autos. Sí, justo mandó recién un mensaje de texto a Cristina Friedman, que es una de las colaboradoras de Teatro por la Identidad, y como siempre digo, brazo izquierdo de abuelas, contando tenemos un motivo más para brindar este año. Y la verdad que sí, con esta sentencia. Este es el interior del Tribunal de La Plata. Estos son los acusados que están escuchando la sentencia por su responsabilidad Mario Miguel Mercader, en la causa del circuito Camps. Pero a vos, Pedro, te ha conmovido lo que está ocurriendo afuera también, con la presencia de tanta gente, siguiendo las alternativas con esa emoción. María Adelia Garinde de Ángeles. Lo que pasa es que a mí siempre cuando voy a ver la sentencia de los juicios me gusta estar más ahora me gusta estar más del lado de afuera que del lado de adentro, porque ahí la parte de adentro es como también todavía sigue ese temblor, ¿no? Del frío que hay ahí con los represores, pero afuera ahí se ve una alegría tan inmensa. Vos ves lo que siempre estamos queriendo tener, ¿no? Los jóvenes de nuestro lado, y ver a los chicos a ver esta sentencia y a recuperar la memoria, ¿no? No perder esa memoria, y la única manera de no perder la memoria son con los jóvenes, que sigan recordando lo que pasó con la Argentina y que en realidad sigue pasando, porque hasta que no finalice el último juicio y no aparezca el último nieto, esta historia no va a terminar. Quienes están afuera del tribunal están escuchando la decisión de los jueces a través de una pantalla gigante. Hay un escenario montado, seguramente habrá repercusiones una vez que termine la lectura de la sentencia de los acusados, y también habrá un show artístico para celebrar, festejar un paso más. Y para conmemorar, ¿no?, esto que está pasando, porque sinceramente son hechos históricos. Si uno se pone a analizar, no se me hubiera ocurrido en la cabeza ver este tipo de juicios. Creo que Félix lo puede expresar mucho mejor, que es uno de los que viene peleando porque finalice este juicio hace más de 10 años. O sea,
Es una alegría inmensa ver estas batallas llegando a su fin. El doctor Gross, que ha dejado buena parte de su inteligencia, de su energía y de su vida detrás de esta causa. Me queda poca inteligencia, decir bien, Pedro. Sí, pero cuando decimos 10 años decimos la magnitud del juicio, pero también decimos las deficiencias del sistema de enjuiciamiento. Esto debería haber sido resuelto con mucha mayor anticipación. Muchos de los procesados llegan libres a juicio porque se ha vencido el tiempo que la ley establece como máximo para la detención preventiva. No se le pudieron conceder más prórrogas a la detención preventiva antes del juicio, y esto también muestra las dificultades y las limitaciones que todavía tenemos para llegar más rápido a estos juicios, ¿no? Las dificultades son muchas. Una son estas, ¿no? Una de los déficits que hemos tenido en La Plata ha sido la lentitud para resolver asuntos que debieran haberse resuelto con mucha anticipación. Y pese a todos los obstáculos, doctor, se está llegando a la verdad. Sin duda. Creo que como un hombre de la justicia usted siente un particular orgullo, un beneplácito por poder participar de este momento. Es verdad, solo que nosotros tenemos el deber de siempre ver, creo que algún colega lo decía en una entrevista, siempre tenemos el deber de ver la mitad del vaso vacía. Porque la tentación de la autocomplacencia cuando vemos la mitad del vaso llena es peligrosa. Así que nuestro deber es impulsarlos por lo que falta, detenernos solo un segundo a celebrar lo que todos colectivamente hemos conseguido y seguir. Bueno, ya que lo mencionó, hablemos de lo que falta, doctor. ¿Cómo no? Lo que falta es precisamente concluir otros juicios que están en camino y también profundizar una instancia de averiguación de una cantidad de información que todavía está velada. Pensemos que muchos de los juicios que se han concluido se han abastecido primordialmente con la información que había quedado como remanente del proceso de los años 80, que había quedado inerte desde entonces, pero hay una cantidad de información y una cantidad de información sobre acusados que todavía no tenemos, de manera que este es un proceso de final abierto e indefinido. Me parece que no es posible decir cuándo termina esto y sí es plausible ponerse un objetivo de cómo. Estos son procesos que se cierran cuando se extingue la posibilidad de averiguar. Digamos, en Alemania todavía vemos que se juzgan a personas muy ancianas en juicios que tienen limitada trascendencia, pero se sigue persiguiendo a los criminales de guerra nazi, no solo en Alemania, sino en Italia, en otros países. No hay otra forma, digamos, los demás son sucedáneos del punto final. Volvemos a La Plata. En los 5 casos mencionados y agravada por haber durado más de un mes en todos los casos, con excepción de Traverso de Bossi, en concurso ideal con la aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y por mediar violencias o amenazas reiterado en 31 oportunidades en perjuicio de Nieves Luján Acosta, Segundo Ramón Álvarez, Jorge Andreani, Roberto Agüed, Néstor Bossi, Estela Hilda Brusasco, Guido Carlotto, Guillermo Marcos García Cano, Jorge Orlando Gilbert, Francisco Nicolás Gutiérrez, Luis Franco Larralde, Juan Carlos Ledesma, Graciela Mafeo, Georgina Martínez, Daniel Omar Martini Corena, Graciela Medici, Ángel Zacarías Moutoquias, Marcelino Alberto Pérez Roy, Graciela Quesada de Bearsi, Mario Horacio Reboredo, María Josefina Roncero, Blanca. Hoy no se conocerán los fundamentos, ¿no, doctor? No, seguramente sobre el final de la lectura del veredicto el tribunal dirá para qué fecha. Fijará la fecha. Sí, y para casos de esta complejidad el tribunal tiene un plazo extendido y desde luego no es posible desarrollar fundamentos que serán centenares, sino miles de páginas en el momento. No, es imposible leerlo junto con el veredicto, ¿no? Pedro, ¿qué sensación tenés acerca del mensaje que le estamos dejando a las próximas generaciones a través de este fallo? Creo que bajar los brazos, que hay que tomar el ejemplo de las abuelas, las madres, los familiares, los colaboradores de todos los organismos de derechos humanos, de los fiscales, cómo vienen trabajando, que nunca hay que rendirse, que hay que pelear hasta el último minuto, que la verdad siempre va a llegar a luz. A veces tarda mucho,
pero con estos cambios que está viendo, tanto en la sociedad como dentro de las instituciones, es fundamental a no bajar nunca los brazos para que sea todo mucho más fácil a llegar a la verdad. Prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias, legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 21. Condenar a Roberto Margrillo de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas, reiterado en 9 oportunidades, en perjuicio de Guillermo Abel Almarza, Héctor Federico Bacchini, José Roberto Boneto, Ana Teresa Diego, María Delia Garinde de Ángel y Silvia Amanda González de Mora, Juan Carlos Mora, Graciela Beatriz Agüez de Perdigué y Carlos Francisco Simón, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, por mediar violencia o amenazas y por haber durado más de un mes en todos los casos en concurso ideal con la aplicación de tormentos, agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en todos los casos mencionados, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley y por mediar violencias o amenazas reiterado en 50 oportunidades en perjuicio de Marta Selmira Andrade, Juan Carlos Arrazola, Daniel Rafael Barbieri, Jorge Bonafini, Osvaldo Enrique Buceto, Néstor Buzo, Atilio Gustavo Calotti, Walter Samperi, María Belia Sanz, Bernardo Gabriel Cané, María Clara Giocchini, Claudio de Hacha, Edith Beatriz Scanavino de Pérez Roy, Juan de Estéfano, Walter Roberto Docters, María Claudia Falcone, Carlos Gregorio Schultz, Claudia Inés Favero, Luis Favero, Mario Rubén Félix, Pedro Augusto Goin, Gabriela Guley, Víctor Alfredo Treviño, Víctor Jorge Iliodo, Marlene Caterín Kleger Krug, Patricia Uchansky de Simons, Luis Franco Larralde, Zulema Leira, Daniel Alberto Racero, Cristina Villarroel, Ángela López Martín, Francisco Bartolomé López Montaner, Nora Alicia Húngaro, Graciela Mafeo, Graciela Marcioni, Horacio Ángel Húngaro, María Inés Menescardi de Odoricio, Elda Esther Viviani, Ana María Móvili de Boneto, Emilce Moller, Silvia Muñoz Barreiro, José María Novielo, Roberto Miguel Odoricio, Norberto Oscar Oslé, María Inés Pedemonte, Gustavo Pérez Monsalves, Marcelino Alberto Pérez Roy, Luis Velasco, María Josefina Roncero y Cristina Gil, y agravada por haber durado más de un mes en 19 oportunidades en perjuicio de Rolando Acuña, Raúl Bonafini, María Cristina Bustamante, María Cristina Gioglio, Miguel de Marco, Eduardo Kirilovsky, Adriana Calvo, Angélica Campi, Carlos Alberto de Francesco, José Fernando Faljún Maya, Juan Amadeo Gramano, Miguel Ángel Laborde, Alberto Lieberman, José María Llantada, Analía Mafeo, Julio Bautista Mayor, Ramón Miralles, Jorge Alberto Rolando, Pablo Alejandro Díaz, en concurso ideal con la aplicación de tormentos, agravados por ser las víctimas perseguidos políticos en perjuicio de la totalidad de las víctimas mencionadas, concurriendo todos los casos de manera real entre sí por los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que operaron en la Brigada de Investigaciones La Plata y en el destacamento de Arana, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta. Y perpetua, accesorias, legales y costas procesales. Lo que sigue son citas legales. 22. Condenar a Daniel Jorge Lencinas de las demás condiciones personales sobrantes en autos por resultar autor directo, penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometidas por un funcionario público en abuso de sus funciones y por haberse perpetrado con violencia o amenazas en 11 oportunidades en perjuicio de Pedro Agustín Goin, Víctor Jorge Iliodo, Luis Franco Larralde, Zulema Leira, Graciela Mafeo, Marcelino Alberto Pérez Roy, María Josefina Roncero, Edith Beatriz Scanavino de Pérez Roy, Luis Velasco. Recordamos que el tribunal está integrado por los doctores Carlos Rosansky, Roberto Falcone y Mario Portela, que estamos llegando casi
a la conclusión de la lectura de esta sentencia, doctor, y quien no lo va a poder escuchar es el ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. Sin duda, Ibérico Saint-Jean, gobernador usurpador de la provincia de Buenos Aires, hombre fuerte de la provincia que murió durante el debate. Y que fue autor de esa malograda frase, ¿no? Aquella de que primero mataremos a los subversivos, después a sus cómplices, después a los indiferentes y por último a los tímidos, ¿no? La quinta esencia del terrorismo de Estado, del exterminio masivo. Y hemos escuchado en la gran mayoría condena perpetua. Así es, sí. Bueno, da una idea cabal de la ferocidad de la represión en la ciudad de La Plata, que fue una ciudad donde, como bien dice Estela Carlotto, se desató una cacería. Yo recuerdo mi experiencia de trabajar en La Plata, que en ocasiones nos costaba identificar la cantidad de hechos en una cuadra, ¿no? en un barrio. La Plata es una capital relativamente pequeña, lo era mucho más en aquellos años y fue verdaderamente arrasada por la represión, que enclavada además con uno de sus hombres más fuertes como el coronel Camps, ahí mismo en la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, con su asiento en La Plata. Que damnificaron a Rubén Diegues, Jorge Baquet, Pedro León Zavalía y Ricardo Pereira Oparera por no haber mediado acusación en el debate. Segundo, absolver a Rodolfo Aníbal Campos de las demás condiciones personales sobrantes en autos en relación a los hechos que damnificaran a Marta Selmira Andrade, María Clara Ciocchini, Claudia de Hacha, María Claudia Falcone, Marlene Klerkrug, Ángela López Martín, Francisco Bartolomé López Montaner, Inés María Pedemonte, Daniel Alberto Racero, Víctor Alfredo Treviño, Horacio Húngaro y Osvaldo Enrique Buceto por no haberse acreditado la acusación del debate. 3. Absolver a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones personales sobrantes en autos en relación a los hechos que damnificaron a Héctor Ramírez y Ricardo Doctor Cruz, Pereira Oparera, hay un nombre que no podemos soslayar, que fue una gran impulsora de esta causa, de este juicio oral que está llegando a su fin. Y hablo de Adriana Caro. Desde luego, Adriana, que falleció en el transcurso de este proceso, que fue una gran batalladora y fue denunciante en el primero de estas causas. Yo recibí la denuncia por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, junto con la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, hicieron una denuncia conjunta por los hechos de la Comisaría Quinta, y Adriana fue protagonista de este y otros juicios, pero en La Plata ella fue secuestrada, estuvo en el Pozo de Banfield, donde parió a su hija, donde los represores, entre ellos Vergés, aquí condenado en este juicio, la obligó a limpiar su propia placenta luego de dar a luz a su hija. Debo ser cruel con las palabras, porque cruel fueron los hechos, y la verdad que los eufemismos a veces atenúan la significación de estas bestialidades. A Ricardo Parera Oparera, Jorge Baquet, José Esteban Cugura, Roberto Walde y Pedro León Zavalía por no haber mediado acusación en debate. 9. Absolver a Roberto Antonio Cabrera de las demás condiciones sobrantes en autos en relación a los hechos que damnificaron a Rubén Diegues, Jorge Baquet, José Esteban Cugura y Pedro León Zavalía por no haber acusación en el debate. 10. Absolver a Sergio Antonio Verduri de las más condiciones sobrantes en autos por los hechos que damnificaron a Rubén Diegues, Jorge Baquet, José Esteban Cugura y Pedro León Zavalía por no haber mediado acusación en debate. Absolver a Jorge Antonio Vergés de las demás condiciones sobrantes en autos por los hechos que damnificaron a María Amalia Marrón por no haberse acreditado la acusación en debate, y Rubén Diegues por no haber mediado acusación en debate. Absolver 12 a Miguel Kierney de las demás condiciones personales sobrantes en autos en relación a los hechos que damnificaron a Carlos Dovidio, Rubén Oscar Dovidio y Mónica Leus Furman por no haberse acreditado la acusación en el debate. 13. Absolver a César Argüello de las más condiciones personales sobrantes en autos en relación a los hechos que damnificaron a Nieves Luján Acosta, Segundo Ramón Álvarez, Jorge Andriani, Roberto Agüet, Néstor Bossi, Alberto José Canciani, Luis Francisco Larralde, Osvaldo Lobazano, Analia Maffeo, Graciela Maffeo, Georgina Martínez, Daniel Ormar Martini Corena, Graciela Medici, Ángel Zacarías Moutoquias, Gustavo Pérez Monsalves, Marcelino Alberto Pérez Roy, Graciela Quesada de Bearsi,
Blanca Noemí Rossini, Ricardo San Martín, Edith Beatriz Canavido de Pérez Roy, Luis Velasco, Carlos Alberto Seidman, Liliana Mabel Zambano, Bernardo Gabriel Cané, María Cristina Bustamante, Eduardo Kirilowski, José María Llantada, Santiago Enrique Cañas, Guido Carlotto, Lidia Fernández, Jorge Orlando Gilbert, María Josefina Roncero y Carlos Luis Lascano por no haberse acreditado la acusación en el debate. 14. Absolver a Fernando Svedas de las demás condiciones sobrantes en autos en relación a los hechos que damnificaron a Carlos Luis Lascano por no haberse acreditado la acusación en el debate. 15. Absolver a Víctor Nicodemo Cita de las demás condiciones personales sobrantes en autos en relación a los hechos que damnificaron a Patricia Uchansky, decimos, y Carlos Luis Lascano por no haberse acreditado la acusación en debate. Absolver, 16. A Daniel Jorge Lencinas de las demás condiciones personales sobrantes en autos en relación a los hechos que damnificaron a Blanca Noemí Rossini por no haberse acreditado la acusación en el debate. 17. Absolver a Raúl Orlando Machuca de las demás condiciones personales sobrantes en el autos en relación a los hechos que damnificaron a Carlos Luis Lascano por no haberse acreditado la acusación en debate. Quinto. En atención a la magnitud de las penas impuestas que se corresponden con la gravedad de los hechos juzgados, la multiplicidad de bienes jurídicos lesionados, la posibilidad cierta que se obstaculice el ejercicio del poder sancionatorio estatal, corresponde mantener la detención de Fernando Svedas, revocar la excarcelación de Pedro Antonio Ferriole disponiendo la inmediata detención del nombrado y de Santiago Antonini, revocar los arrestos domiciliarios de Sergio Antonio Verduri, Roberto Antonio Cabrera, Jorge Antonio Vergés, Daniel Jorge Lencinas y Domingo Almeida, disponiéndose el alojamiento de todos los nombrados en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal. A excepción de Vergés y Almeida, respecto de quienes se dispone el alojamiento en el hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Seiza, hasta tanto personal médico competente los evalúe y determine el lugar adecuado de alojamiento. En todos los casos deberán realizarse los exámenes médicos pertinentes. En atención a lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal del día 19 de abril de 2012, en el marco de las actuaciones registradas bajo el número 15.956, caratulada Tarela Eros sobre recurso de casación, se dispone la realización de un exhaustivo examen médico de Eros Tarela a fin de determinar el lugar adecuado para el cumplimiento de la pena impuesta. Sexto, considerando que en el curso del debate surgieron elementos de juicio que permiten sostener provisionalmente que Jaime Lamont Smart, en su condición de ministro de Gobierno, habría intervenido como autor en los homicidios doblemente agravados por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, de Graciela Beatriz Agüé de Perdigué, Silvia Naí Fernández de Mercader, José Roberto Boneto, Carlos Francisco Simón, Silvia Amanda González de Mora, María Adelia Garinde de Ángelis, Luis Alberto Ciancio, Héctor Hugo Malnati Salazar, Elsa Lilia Cícero de Sobral, Carlos Eduardo Lugones, Mónica Santucho, Ana Teresa Diego, Roberto Ibáñez, Carlos Guillermo Williams, Mario Miguel Mercader, Patricia Dillon de Ciancio, Juan Carlos Mora, Guillermo Ramón Sobral, Héctor Federico Bacchini, Nora Susana Laspina de Sena, Graciela Miriam Lezana Piñeiro, Susana Traverso de Bossi, Héctor Carlos Baratti, Humberto Luis Fracaroli, Guillermo Albel Armarza, Liliana Amalia Galarza, Cecilia Luján Idear, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Moletini y Nilda Susana Salomone de Guevara, se ordena su detención y anotación a disposición del señor juez federal en turno a fin de que inicie la instrucción del pertinente sumario criminal e investigue la presunta responsabilidad del nombrado. A tal fin remítanse copia del veredicto del acta de debate de su videograbación y de los fundamentos del decisorio una vez que sean comunicados a las partes. Segundo, considerando que del curso del debate surgen elementos de juicio que permiten sostener provisionalmente que Rodolfo Aníbal Campos, en su condición de coronel del ejército argentino,
en comisión en jefatura en la policía de la provincia de Buenos Aires y posteriormente en carácter de subjefe policial, habría intervenido como autor en los homicidios doblemente agravados por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas de Luis Alberto Ciancio, Héctor Hugo Malnati Salazar, Elsa Lilia Cícero de Sobral, Mónica Santucho, Carlos Guillermo Williams, Patricia Dillon de Ciancio, Guillermo Ramón Sobral, Graciela Miriam Lezana Piñeiro, Héctor Carlos Baratti, Humberto Luis Fracaroli, Cecilia Luján Idiart y Jorge Daniel Rubinstein, se ordena su detención y anotación a disposición del señor juez federal en turno a fin de que inicie la instrucción del presidente sumario criminal e investigue la presunta responsabilidad del nombrado. A tal fin, remítase copia del veredicto del acta de debate, de su videograbación y de los fundamentos del decisorio. Tercero, considerando que del curso del debate surgieron en relación a Pedro Antonio Ferriole elementos probatorios, legajos policial de fojas 9 y 2, entre otros, que permiten sostener provisionalmente que en su carácter de comisario de seguridad a cargo de la Brigada de Investigaciones de La Plata habría intervenido como autor en los homicidios doblemente agravados por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas de Liliana Amalia Galarza, Cecilia Luján Idiar, María Magdalena Mainer, Pablo Joaquín Mainer, Domingo Héctor Moncalvillo, María del Carmen Moretini, Nilda Susana Salomone de Guevara, se ordena su detención y anotación a disposición del señor juez federal en turno a fin de que inicie la instrucción del pertinente sumario criminal e investigue la presunta responsabilidad del nombrado. A tal fin, remítase copia del veredicto del acta de debate, su videograbación y de los fundamentos del decisorio una vez que sean comunicados a las partes. Cuarto, ordenar la extracción de testimonios de la presente sentencia y del acta de debate y su posterior remisión al Juzgado Federal número 3 de La Plata, a fin de que se investiguen la presunta responsabilidad de Héctor Reinaldo Amuchastegui en el marco de investigación del ataque a la casa de la calle 30 Mariani Teruggi y en relación al homicidio de Alberto Oscar Bocio, de conformidad con la solicitud fiscal. B. Los casos de Pacífico Díaz, Hugo Medrano, Rodolfo Malbrán, Rubén Starita y José Esteban Cugura, relacionados con los centros clandestinos de detención, Arana, Brigada de Investigación de La Plata y Comisaría Quinta La Plata, tal como lo requiriera la doctora Godoy. C. La presunta responsabilidad de Julio César Garachico, Urcola, Gregorio Urbano Medina, Raúl Pedro Muñoz, Carlos Basualdo, Oscar Emilio Bravo, Juan Ramón Rodas, Julio César Pascuale, Héctor Alberto Herrera, Manuel Aguiar, Carlos Ramón Gómez Manopla y José Alfredo Orellanas, a partir especialmente del testimonio de Jorge Julio López en la causa 2251/06, causa Echecolás de este tribunal incorporado al debate de conformidad con lo solicitado por la doctora Godoy. D. La presunta responsabilidad de Lagone, Rodolfo Néstor Zabaleta, Zamora, Primus, Valde Owalde, Giuliano y de Daniel Jorge Lencinas, a partir especialmente del testimonio de María Cristina Gioglio, de conformidad con lo requerido por la doctora Godoy. Quinto, disponer la remisión al Juzgado Federal número 3 de esta ciudad de copias del testimonio de Alicia Mini, a fin de que se incorpore a la causa residual que lleva el número 208, de conformidad con la petición fiscal, y de las declaraciones de Mario Ernesto Colonna, Martín Rolando Acuña, Mónica Furman, Néstor Buzo, Javier Timerman, Norma Sánchez, Alcides Antonio Chiesa, Pablo Alejandro Díaz, Diego Luis Gallardo, Bernabé La lectura de la sentencia comenzó sobre las 6:30 de la tarde. Ya estamos sobre las 8 de la noche y un minutito, enseguida comienza la edición central de Visión 7. Son aspectos formales que indican, doctor, que este acto está finalizando. Está finalizando este acto y son decisiones que toma el tribunal para pedirle a la Fiscalía que amplíe imputaciones por información que se derivó del juicio que pueden implicar nuevos delitos contra alguno de los ya condenados. Gracias por estos minutos, por haber compartido con nosotros este tiempo, doctor Cruz. Un privilegio. Un gusto para mí, por supuesto. Muchas gracias. Pedro, muchas gracias también por tu presencia, por acompañarnos esta tarde. No, en realidad gracias a ustedes por transmitir esto en vivo de la sentencia, porque para nosotros
los organismos de derechos humanos y las víctimas de este terrorismo de Estado. La verdad que es muy importante que brinden este espacio para que la sociedad entera vea todo lo que está pasando. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Estamos en La Plata, enseguida las repercusiones de esta sentencia histórica. Les proponemos una pausa y enseguida la edición central de Visión 7.